La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas polvorientas de una antigua casa en el corazón de Buenos Aires. Allí, en una habitación llena de recuerdos, la hija de Guy Williams, la icónica estrella de la televisión, se preparaba para revelar la verdad. Su voz temblaba, pero su mirada era firme. Había vivido toda su vida a la sombra de un padre que desapareció sin dejar rastro. ¿Qué secretos ocultaba realmente Guy? Mientras la cámara se acercaba, un viejo álbum de fotos se abría, mostrando imágenes de un hombre sonriente, pero también de un hombre que parecía cargar con un peso invisible. La hija, con lágrimas en los ojos, se enfrentaba a una pregunta que la había atormentado. ¿Era realmente el héroe que todos creían, o había un lado oscuro que nunca conocí? La tensión en el aire era palpable. Cada palabra que pronunciaba era un eco de su dolor. La búsqueda de la verdad la había llevado a un camino lleno de sombras y revelaciones. ¿Podría soportar lo que estaba a punto de descubrir? La cámara se detuvo en su rostro, capturando la lucha interna que la consumía. ¿Era el amor por su padre lo suficientemente fuerte para aceptar su verdad? La escena se oscureció, dejando a la audiencia con una pregunta inquietante. ¿Qué harías si descubrieras que la persona que más amas esconde un secreto que podría destruir tu memoria de ella? Guy Williams, un nombre que resuena en la memoria colectiva. Desde su papel icónico en Zorro hasta su éxito en Perdidos en el Espacio, se convirtió en un símbolo de la cultura pop. ¿Pero qué lo llevó a renunciar a todo lo que había construido? Esa es la pregunta que nos atormenta. La vida de Guy era un sueño. La fama, el reconocimiento, el amor de millones. Sin embargo, detrás de las luces brillantes había una sombra que crecía con cada aplauso. La presión de ser un ícono, la expectativa de ser perfecto. ¿Qué sucede cuando el peso de la fama se convierte en una carga insoportable? Guy miraba al espejo. Su reflejo le devolvía una imagen que no reconocía. La sonrisa que solía brillar ahora era solo una máscara. Detrás de esa fachada había un hombre perdido. Un hombre que se preguntaba si realmente era feliz. La fama le había dado todo, pero también le había robado su esencia. Ser un símbolo, pero a costa de su propia identidad. Las noches eran las más difíciles. En la soledad de su habitación, los ecos de su éxito resonaban. Recordaba los días en los que actuaba con pasión, cuando cada papel era una oportunidad para explorar su arte, pero ahora cada actuación se sentía vacía. La autenticidad se había desvanecido. La pregunta lo atormentaba. ¿Quién era realmente Guy Williams? La industria del entretenimiento es implacable. Cada día, nuevos rostros emergen. La competencia es feroz. Guy sentía que estaba en una carrera sin fin. Una carrera que no había elegido. La fama lo había atrapado en una trampa dorada. Era un prisionero de su propio éxito. La lucha interna se intensificaba. Por un lado, el deseo de seguir brillando. Por otro, el anhelo de escapar. Un día, mientras caminaba por la playa, se encontró con un niño. El niño jugaba, riendo sin preocupaciones. Guy lo observó, sintiendo una punzada de nostalgia. Recordó su propia infancia, llena de sueños y libertad. ¿Dónde había quedado ese niño? La risa del niño resonaba en su mente. Era un recordatorio de lo que había perdido. La simplicidad de ser uno mismo. Esa noche, Guy tomó una decisión. Decidió renunciar. Renunciar a la fama, a los contratos, a las expectativas. Pero, ¿cómo se renuncia a una parte de uno mismo? La lucha se intensificó. La idea de dejarlo todo lo aterraba, pero la idea de seguir atrapado en una vida que no le pertenecía era aún más aterradora. La noticia de su renuncia sacudió a la industria. Los medios no podían creerlo. ¿Cómo podía un ícono renunciar a su legado? Las críticas llovieron. Algunos lo llamaron loco, otros valiente. Pero para Guy era una cuestión de supervivencia. La búsqueda de su verdadera identidad lo llevó a un camino incierto. Los días pasaron. La vida sin la fama era un desafío. Aprender a vivir sin el aplauso fue doloroso, pero bien liberador. Comenzó a redescubrirse, a explorar sus pasiones olvidadas. La pintura, la escritura,
la conexión con la naturaleza. Cada día era un nuevo comienzo, pero la sombra de su pasado siempre estaba presente. Las preguntas seguían atormentándolo. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿Podría encontrar la felicidad fuera del ojo público? La lucha interna era constante, pero había algo nuevo en él. Una chispa de esperanza. La posibilidad de ser auténtico. La posibilidad de ser libre. Guy Williams se convirtió en un símbolo de la lucha por la autenticidad. Su historia resonó en mucho. La búsqueda de uno mismo es un viaje complicado. A veces hay que perderse para encontrarse. La fama puede ser un espejismo, pero la verdad siempre brilla más intensamente. La vida es un escenario. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. Pero, ¿qué sucede cuando el papel se convierte en una prisión? La historia de Guy nos recuerda que, a veces, es necesario romper las cadenas. La búsqueda de la verdad es un camino solitario, pero es el único que vale la pena recorrer. Guy Williams eligió su camino. Un camino lleno de incertidumbre, pero también de posibilidades. La lucha por la autenticidad es un viaje que nunca termina. Y aunque la fama puede desvanecerse, la búsqueda de uno mismo siempre perdura. La historia de Guy es un recordatorio de que, al final, lo que realmente importa es ser fiel a uno mismo. La fama llegó como un torrente. Guy, un joven carismático, se encontró en el centro de atención. Las luces brillaban, los aplausos resonaban, pero, con cada ovación, una sombra se cernía sobre él. La presión aumentaba. Las expectativas se volvían abrumadoras. ¿Era realmente feliz? Las redes sociales lo adoraban. Cada publicación, cada video, generaban miles de reacciones. Pero, detrás de la pantalla, Guy luchaba. La vida que había soñado se transformaba en una prisión dorada. Las sonrisas eran falsas, los amigos, escasos. La autenticidad se desvanecía. Una noche, mientras revisaba los comentarios en su último video, se detuvo en uno. ¿Quién eres realmente, Guy? La pregunta lo golpeó como un puño. ¿Quién era? ¿El chico que hacía reír a la gente o el hombre que anhelaba ser libre? La dualidad lo consumía. La fama le ofrecía todo, pero a un precio. ¿Valía la pena? En su mente, las voces se multiplicaban. Una parte de él deseaba seguir adelante, disfrutar del éxito. La otra anhelaba escapar. Recordó su infancia, los días simples, las risas sinceras. No había cámaras, solo amigos. La autenticidad era su refugio, pero ahora, cada paso que daba, lo alejaba de esa vida. La presión se intensificaba. Las marcas lo buscaban. Los contratos se acumulaban. Cada decisión se volvía un dilema. ¿Debía seguir actuando, complaciendo a una audiencia que no conocía su verdadero yo? ¿O debía arriesgarlo todo y buscar una vida más auténtica? La pregunta lo atormentaba. En una reunión con su equipo, la tensión era palpable. Todos esperaban su aprobación. Guy miró a su alrededor. Sonrisas forzadas, miradas ansiosas. Se sentía como un impostor. ¿Qué quieren de mí?, pensó. La respuesta era clara. Querían al personaje, no al hombre. La presión lo aplastaba. Esa noche, se sentó solo en su habitación. Las luces de la ciudad parpadeaban a través de la ventana. Se sintió atrapado. La fama era un juego peligroso. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? La idea de renunciar lo aterraba. Pero, ¿qué pasaría si continuaba? Se perdería para siempre. Las horas pasaron. La angustia creció. Se preguntó si había una salida. La vida auténtica parecía un sueño lejano. Pero, ¿podía seguir viviendo así? La lucha interna se intensificaba. La fama lo había cambiado, pero ¿era irreversible? La noche era fría. El aire fresco. Cada paso lo acercaba a una decisión. Las luces de la ciudad se desvanecían a medida que se adentraba en un parque. La soledad lo envolvía. Se sentó en un banco, mirando las estrellas. Recordó sus sueños,
sus pasiones, la vida que había dejado atrás. Un niño pasó corriendo, riendo. La risa era pura, sin preocupaciones. Guy sintió una punzada en el corazón. ¿Cuándo había dejado de reír así? La risa se había convertido en un producto, una mercancía. La autenticidad se había perdido en el camino. La pregunta resonaba en su mente. ¿Podía recuperar lo que había perdido? La presión lo seguía, como una sombra. Las expectativas eran altas, pero su alma estaba en juego. ¿Qué era más importante? ¿La fama o su esencia? La lucha era feroz. La vida auténtica parecía un camino lleno de incertidumbre. Pero, ¿acaso no era eso lo que realmente deseaba? Regresó a casa con la mente agitada. La decisión se acercaba. La fama era seductora, pero la autenticidad era liberadora. ¿Podría encontrar un equilibrio? La lucha entre el deseo y la necesidad lo consumía. La fama lo había llevado a la cima, pero también lo había alejado de sí mismo. La noche se convirtió en un mar de pensamientos. La presión seguía ahí, pero una chispa de esperanza comenzó a brillar. Quizás había una forma de reconciliar ambos mundos. Quizás podía ser famoso y auténtico. Pero, ¿cómo lograrlo? La respuesta seguía siendo esquiva. Guy se dio cuenta de que la verdadera batalla no era contra la fama, sino dentro de él mismo. La lucha por ser fiel a su esencia. La presión no desaparecería, pero podía aprender a manejarla. La vida auténtica no era un destino, sino un viaje, y estaba listo para comenzar. Williams miraba por la ventana de su lujoso apartamento en Hollywood. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas caídas. Pero, en su interior, todo estaba oscuro. Había alcanzado el éxito, pero a un alto precio. La fama lo había consumido. Las sonrisas de los fans eran solo un eco vacío. ¿Era esto lo que realmente quería? Cada día se despertaba con una sensación de vacío. Las alfombras rojas, las fiestas exclusivas, los contratos millonarios. Todo eso le parecía superficial. En su mente una pregunta resonaba: ¿quién soy realmente? La presión de ser una estrella lo había llevado a perderse a sí mismo. La soledad lo abrazaba en medio de la multitud. Una noche, mientras caminaba por el set de filmación, vio a un niño. Estaba en la fila para un casting. Sus ojos brillaban de esperanza. Williams recordó su propio sueño de niño. La pasión que sentía por actuar. Pero, ¿dónde había quedado esa pasión? Se dio cuenta de que había cambiado su arte por la fama. El niño sonrió, y en ese instante, Williams sintió un dolor punzante en el pecho. Era un recordatorio de lo que había perdido. Decidió que necesitaba un cambio. La idea de dejar Hollywood comenzó a tomar forma en su mente. Pero, ¿dónde iría? Argentina. Un país que siempre había soñado visitar. Un lugar lleno de cultura, pasión y vida. Pero también, un lugar donde tendría que enfrentarse a sus demonios. ¿Podría encontrar un nuevo propósito? La decisión fue difícil. Sus amigos lo miraron con incredulidad. ¿Por qué dejar todo esto?, le preguntaron. Pero Williams sabía que no podía seguir así. La fama lo había atrapado en una jaula dorada. La presión de ser perfecto lo había desgastado. En su corazón, sentía que Argentina le ofrecería la libertad que tanto anhelaba. El día de su partida, miró por última vez su apartamento. Las paredes estaban llenas de recuerdos, pero también de arrepentimientos. Se despidió de su vida anterior con un nudo en la garganta. ¿Era realmente un adiós o solo un escape? La incertidumbre lo acompañaba en el vuelo. Cada kilómetro que lo alejaba de Hollywood era un paso hacia lo desconocido. Al llegar a Buenos Aires, el aire era diferente. La ciudad vibraba con energía. Las calles estaban llenas de vida. Williams sintió una chispa de esperanza, pero también un miedo profundo. ¿Podría adaptarse a esta nueva realidad? ¿Podría encontrar su lugar en un mundo que no conocía? Los primeros días fueron difíciles. La barrera del idioma lo aislaba. Las miradas curiosas de los locales lo hacían sentir como un extraño. Pero había algo en la cultura argentina que lo atraía.
la música, el arte, la pasión por la vida. Comenzó a explorar, a perderse en las calles. Cada rincón contaba una historia, cada persona tenía un sueño. Con el tiempo, Williams comenzó a encontrar su voz. Se unió a un grupo de teatro local. Allí, descubrió la autenticidad que había estado buscando. La actuación ya no era solo un medio para alcanzar la fama. Era una forma de conectar con los demás. Cada ensayo era un viaje emocional. Cada personaje, un reflejo de su propia lucha interna. Sin embargo, la sombra de su pasado seguía acechándolo. Las dudas regresaban. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿Podría realmente dejar atrás la vida que había construido? La pregunta lo atormentaba. La lucha entre su antiguo yo y el nuevo Williams era constante. La fama lo había dejado vacío, pero el miedo a lo desconocido lo mantenía cautivo. Una noche, mientras caminaba por el barrio de La Boca, se detuvo frente a un mural. Era una obra de arte vibrante, llena de color y vida. En ese momento comprendió algo crucial. La vida no se trataba de ser famoso, sino de ser auténtico. La búsqueda de la verdad personal era más importante que cualquier premio o reconocimiento. Williams se dio cuenta de que había encontrado un nuevo propósito. No se trataba solo de actuar, sino de vivir plenamente. La decisión de mudarse a Argentina no fue solo un escape, sino un renacer. Pero la pregunta seguía presente. ¿Podría reconciliar su pasado con su nuevo futuro? La respuesta aún estaba por descubrirse. La lucha interna continuaría, pero ahora tenía la esperanza de que, al final, encontraría la paz que tanto anhelaba. Guy siempre había sido un triunfador. Desde joven, su talento lo llevó a la cima de la industria del entretenimiento. Las luces brillantes, los aplausos ensordecedores y el reconocimiento eran su vida. Sin embargo, detrás de esa fachada de éxito había un vacío profundo. La soledad lo consumía. Cada noche, al regresar a casa, la euforia se desvanecía. Las paredes de su mansión, adornadas con premios y recuerdos, se sentían más frías que nunca. Miraba a su alrededor y se preguntaba, ¿valió la pena? La pregunta lo atormentaba. Había sacrificado momentos con su familia por alcanzar la fama. Su esposa, una mujer comprensiva, había sido su apoyo incondicional. Pero, ¿a qué costo? Los recuerdos de sus hijos lo perseguían. Las risas que solían llenar la casa se habían convertido en ecos lejanos. Las cenas familiares se habían vuelto raras. Cada vez que se sentaba a la mesa, sentía la ausencia de sus hijos. Ellos crecieron sin su presencia. Las decisiones que tomó en busca de la gloria lo habían alejado de lo que realmente importaba. Guy se encontraba en una encrucijada. La industria lo aclamaba, pero su familia lo necesitaba. ¿Cómo había llegado a este punto? La fama le había dado todo, pero también le había robado lo más valioso. La culpa lo consumía. Cada éxito era un recordatorio de lo que había perdido. La mirada de su esposa, llena de tristeza, lo perseguía en sus sueños. ¿Podría redimirse? Una noche, mientras revisaba viejas fotos, encontró una imagen de su familia en un picnic. Todos sonriendo felices. La nostalgia lo golpeó con fuerza. Se dio cuenta de que había estado persiguiendo un sueño que lo había alejado de su realidad. La pregunta lo atormentaba. ¿Qué legado dejaría? ¿Sería recordado como un gran artista o como un padre ausente? La industria del entretenimiento es despiadada. Guy lo sabía. Cada día, nuevos talentos emergían, listos para ocupar su lugar. Pero, ¿qué pasaría con su legado? ¿Sería solo un nombre en una lista de premios? La idea lo llenaba de ansiedad. La búsqueda de la fama había sido su prioridad, pero ahora se preguntaba si había valido la pena. En su mente, las voces de su familia resonaban. Papá, ¿por qué nunca estás en casa? Esa pregunta lo golpeaba como un martillo. La culpa se transformó en un peso insoportable. La soledad se convirtió en su compañera constante. En las noches más oscuras se preguntaba si podría volver atrás. Si pudiera,
Haría todo diferente. Pasaría más tiempo con sus hijos, asistiría a sus eventos, los abrazaría más. La industria lo había consumido. Las fiestas, los eventos, las reuniones. Todo era un ciclo interminable. Pero, ¿dónde estaba su familia en todo esto? La respuesta era clara. En el fondo de su mente, olvidados. La lucha interna se intensificaba. La fama era un monstruo que devoraba su alma. Cada día que pasaba sin ver a sus hijos, era un día más de arrepentimiento. Guy decidió que era hora de un cambio. Pero, ¿cómo hacerlo? La presión de la industria era abrumadora. Las expectativas eran altas. Sin embargo, la necesidad de reconectar con su familia era más fuerte. Comenzó a hacer pequeños cambios. Canceló compromisos. Se tomó días libres. Pero la sombra de la culpa seguía acechando. Un día decidió sorprender a su familia. Planeó un fin de semana en la cabaña donde solían ir. Quería recuperar esos momentos perdidos. La emoción lo invadió, pero al mismo tiempo el miedo lo paralizaba. ¿Lo aceptarían? ¿Sería suficiente? La incertidumbre lo mantenía despierto por las noches. Finalmente, llegó el día. Con el corazón latiendo con fuerza, condujo hacia la cabaña. Al llegar, vio a sus hijos jugando en el jardín. La imagen lo llenó de esperanza. Pero al mismo tiempo la duda lo asaltó. ¿Sería capaz de reparar el daño? ¿Podría volver a ser el padre que necesitaban? La lucha interna de Guy era palpable. La soledad y el arrepentimiento lo habían marcado. Pero en ese momento, mientras observaba a su familia, sintió una chispa de redención. Quizás, solo quizás, aún había tiempo para cambiar su legado. La pregunta seguía presente. ¿Podré ser el hombre que ellos merecen? La respuesta estaba en sus manos. La muerte de Guy Williams fue un golpe devastador, no solo para su familia, sino para todos aquellos que lo admiraban. Su hija, Clara, se sentó frente a la cámara. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y determinación. Había llegado el momento de hablar. Mi padre no era el héroe que todos creen, comenzó. Su voz temblaba, pero su mirada era firme. Las palabras que estaba a punto de compartir cambiarían la narrativa. La imagen pública de Guy, el hombre que todos veneraban, estaba a punto de desmoronarse. Clara recordó su infancia. Las risas, los abrazos, pero también los silencios. Había momentos en que su padre se encerraba en su estudio. Ella lo veía a través de la puerta entreabierta, su figura encorvada sobre la mesa, rodeado de papeles. ¿Qué lo atormentaba? Esa pregunta la había perseguido durante años. Siempre pensé que era por el trabajo, confesó. Pero ahora entiendo que había algo más profundo. La tensión en su voz era palpable. La cámara se acercó a su rostro, capturando cada matiz de su emoción. Clara reveló un secreto que había guardado, un diario que encontró entre las pertenencias de su padre. Las páginas estaban llenas de pensamientos oscuros, de dudas y miedos. Él luchaba con su propia imagen, dijo. No podía soportar la presión de ser un ícono. Las palabras resonaban en el aire. La figura del héroe se desvanecía. ¿Qué significa ser un héroe si uno mismo no se siente así? Esa era la pregunta que atormentaba a Guy. Clara se preguntaba si su padre había encontrado la paz en su muerte, o si, por el contrario, había dejado este mundo con más preguntas que respuestas. El silencio se hizo pesado. La cámara capturó el... Clara respiró hondo, como si cada inhalación le diera la fuerza para continuar. Él me enseñó a ser fuerte, pero también a cuestionar todo, dijo. ¿Y ahora? ¿Qué tan fuerte era realmente? La lucha interna de Guy se reflejaba en su hija. Clara sentía el peso de su legado, la presión de ser la hija de un hombre que nunca se sintió a la altura de su propio mito. A veces, me pregunto si él se arrepentía de algo, compartió. Si deseaba haber vivido de otra manera. Las luces de la habitación parpadeaban, creando un ambiente tenso. Clara miró hacia abajo, como si las respuestas estuvieran escondidas en el suelo. La gente lo veía como un héroe, pero yo veía al hombre detrás de la máscara, dijo, y ese hombre estaba roto. La revelación era desgarradora. La imagen de Guy, el héroe, se desmoronaba ante los ojos de quienes lo habían idolatrado.
Clara sabía que su verdad podría cambiarlo todo. Pero, ¿a qué costo? La lucha entre la lealtad a su padre y la necesidad de ser honesta la consumía. ¿Es correcto hablar de esto?, se preguntó en voz alta. ¿Debería proteger su memoria o revelar su verdad? Esa dualidad la atormentaba. La cámara seguía su rostro, capturando cada lágrima que caía. Quiero que la gente sepa que mi padre era humano, dijo finalmente, que tenía sus demonios, como todos nosotros. La sinceridad en su voz era conmovedora. La lucha por la verdad era palpable. Clara se detuvo un momento, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. La muerte de mi padre no fue solo una tragedia. Fue un grito de ayuda que nunca escuchamos. Gigi. Esa frase quedó suspendida en el aire. La revelación era profunda. La cámara se alejó, mostrando a Clara en su totalidad. Una joven atrapada entre el amor por su padre y la necesidad de entenderlo. No quiero que su legado sea solo el de un héroe, dijo. Quiero que sea recordado como un hombre que luchó, que se enfrentó a sus propios miedos. El silencio volvió a reinar. La tensión era palpable. Clara sabía que sus palabras podían cambiar la percepción pública de Guy para siempre, pero también sabía que, al hacerlo, estaba desenterrando un dolor que había estado oculto durante demasiado tiempo. Es hora de que la verdad salga a la luz, concluyó. La cámara se centró en su rostro, mostrando la determinación en sus ojos. La lucha interna de Clara se había convertido en un grito por la verdad. La historia de Guy Williams estaba lejos de terminar. La vida de Guy Williams era un torbellino de éxitos. Desde fuera, parecía tenerlo todo: fama, dinero y reconocimiento. Pero ¿a qué costo? Mientras sus logros se acumulaban, su conexión con la esencia de su ser se desvanecía. Cada premio que recibía era un recordatorio de lo que había perdido. Su autenticidad. Guy se encontraba en la cima, pero en su interior una tormenta se desataba. Las noches eran largas y solitarias. Miraba al espejo y no reconocía al hombre que veía. ¿Quién era realmente? La pregunta lo atormentaba. La búsqueda de la aprobación externa lo había llevado a un laberinto del que no podía escapar. La fama, que una vez había sido su sueño, se convirtió en su prisión. Mientras caminaba por la calle, las miradas de admiración lo seguían, pero en su corazón sentía un vacío. Las risas y los aplausos se desvanecían en el eco de su soledad. Cada vez que alguien le decía, «eres un éxito», una parte de él se preguntaba, ¿pero a qué precio? La presión de mantener esa imagen perfecta lo consumía. La ansiedad se apoderaba de él y las noches se llenaban de insomnio. Guy recordaba momentos de su infancia, cuando la felicidad era simple. Jugar con amigos, correr sin preocupaciones. Ahora, cada decisión estaba marcada por el miedo al fracaso. La duda se instaló en su mente. ¿Soy suficiente? La búsqueda de la validación lo había llevado a un punto de quiebre. La línea entre el éxito y la desesperación se desdibujaba. Un día, mientras revisaba su correo, encontró una carta de un viejo amigo. Las palabras lo golpearon como un rayo. «Te extraño, Guy. ¿Dónde está el chico que solía ser?» Esa pregunta resonó en su mente. ¿Dónde estaba ese chico? La nostalgia lo invadió. Recordó las risas, los sueños compartidos. Se dio cuenta de que había dejado atrás su verdadero yo en el camino hacia el éxito. La presión aumentaba. Las expectativas de los demás se convertían en cadenas. Cada vez que lograba algo, la satisfacción era efímera. La búsqueda de más lo mantenía atrapado en un ciclo interminable. ¿Era esto lo que realmente quería? La respuesta se volvía más esquiva con cada día que pasaba. En una noche oscura, mientras la lluvia caía, Guy se sentó en su sala vacía. Las luces de la ciudad parpadeaban a través de la ventana, pero su corazón estaba en penumbra. Se preguntó si alguna vez podría encontrar la paz. La lucha interna era feroz. La voz de la duda susurraba, «Nunca será suficiente». Pero en el fondo, una chispa de esperanza luchaba por salir. ¿Podría redescubrirse a sí mismo? Decidió dar un paso atrás. Se alejó de las redes sociales, de las fiestas y de las expectativas. Buscó la soledad, no como un castigo,
sino como una oportunidad. En la quietud, comenzó a escuchar su voz interior. Las respuestas no llegaron de inmediato, pero poco a poco la niebla comenzó a despejarse. Comenzó a escribir. Las palabras fluyeron como un río desbordado. Cada página era un viaje hacia su interior. Se dio cuenta de que el éxito no era un destino, sino un camino que había olvidado. La conexión con su verdadero yo se estaba reavivando. La escritura se convirtió en su refugio, un lugar donde podía ser auténtico. Las noches de insomnio se transformaron en momentos de reflexión. En lugar de temer a la soledad, la abrazó. Aprendió a disfrutar de su propia compañía. La lucha interna no desapareció, pero comenzó a entenderla. La pregunta que lo atormentaba se convirtió en un motor de cambio. ¿Qué significa realmente el éxito? Se transformó en ¿qué significa ser yo mismo? Guy comenzó a reconectar con su pasión por la vida. Se unió a causas que le importaban, ayudando a otros a encontrar su voz. La conexión con los demás lo llenó de propósito. La búsqueda de la validación externa se desvaneció, reemplazada por la satisfacción de ser auténtico. A medida que se adentraba en este nuevo capítulo, la vida le ofrecía un nuevo significado. El éxito ya no era un trofeo en una estantería, sino una experiencia vivida. La lucha interna se convirtió en su aliada, guiándolo hacia un futuro donde la autenticidad brillaba más que cualquier logro. En su corazón, sabía que había encontrado el camino de regreso a sí mismo.